vamos a desarrollar los ejemplos del movimiento circular sin antes pues hacer referencia. El movimiento circular pues va a describir una trayectoria circular como previamente ya lo leyó en el documento. Veamos algunas de las variables que vamos a identificar en este movimiento, lo que es la velocidad lineal, que va a estar medida en metros por segundo, la velocidad angular en radianes por segundo, también podemos darla en vueltas por segundo, el radio que está medido en metros, el tiempo que está medido en segundos, la longitud del arco que se mide en metros, el número de vueltas, ciclos o revoluciones que es adimensional, el ángulo que se mide en radianes y el periodo que también corresponde a un tiempo que se va a medir en segundos, todo esto en el sistema internacional. Veamos entonces, al describir la trayectoria de una circunferencia, tenemos un punto inicial al que vamos a llamar origen. A partir de este punto, pues también identificamos el radio. ¿Y qué es el radio? No es más que la medida del centro hacia cualquier punto de la circunferencia. Por eso es una longitud y se va a medir en metros. También podemos identificar el ángulo, y el ángulo, si se recuerda, es la abertura formada por dos rayos, que en este caso sería el radio y otra línea imaginaria. También tenemos la longitud del arco. ¿Y qué es la longitud del arco? Es la distancia que va recorriendo al describir la circunferencia. También vamos a tener la velocidad lineal o tangencial. Esta velocidad en magnitud es constante, pero va cambiando de dirección a cada instante al describir la trayectoria circular. La velocidad angular, que se va a referir a la rapidez con la que se describe el ángulo. Veamos entonces el primer ejemplo. Dice, en la tracción de la feria de la imagen, el centro de giro coincide con el origen del sistema de referencia. Entonces nosotros nos imaginamos un carrusel, ¿verdad? Que lo vemos comúnmente en las ferias. Entonces, si nosotros vemos a los caballitos que están en las orillas, vamos a colocar uno en un punto A y al otro en un punto B. Cuando este caballito se mueve hacia la derecha, también lo hace el que está más hacia el centro. Pongamos que llegó hasta esta posición. Entonces describen o dan la vuelta en el mismo tiempo. Lo único es que el que está en la orilla describe una longitud más grande y el que está más hacia el centro describe una longitud más pequeña. Todo eso lo hace en un mismo tiempo. Entonces podemos decir que aunque han recorrido distancias diferentes, lo hacen en el mismo tiempo, lo que significa que sus velocidades son distintas. Sin embargo, el ángulo girado es el mismo, porque el punto de referencia que identificamos acá sigue siendo el mismo. Entonces podemos analizar un movimiento circular. Veamos el siguiente ejemplo. Un ciclista da 19 vueltas en una pista circular de 48 metros de radio en 5 minutos con velocidad angular constante. Calcular la velocidad angular en radianes por segundo y la velocidad lineal. Veamos entonces, hagámonos una imagen de cómo es este movimiento. Está el ciclista, describe un movimiento circular, por lo tanto tiene radio y los datos entonces a identificar son, da 19 vueltas, o sea que tenemos el número de vueltas y también tenemos el radio en 5 minutos. ¿Qué incógnitas tenemos? Dice la velocidad angular, que se representa con una letra griega omega. Entonces tenemos la velocidad lineal, que la vamos a representar con BL. Muy bien. Las ecuaciones que tenemos disponibles, ya previamente las identificó en el documento, son todas estas. Entonces vamos a buscar una que nos ayude a encontrar la velocidad angular. Tenemos el número de vueltas y el tiempo. Ahí está. Aún no conocemos el ángulo completo, aunque podemos hacer alguna interpretación también, ¿verdad? Pero tenemos el número de vueltas y el tiempo. Entonces la ecuación que vamos a utilizar es esta.
Y vamos a determinar la velocidad angular, dice, con el cociente entre el ángulo girado y el tiempo empleado. Veamos entonces. Tenemos el número de vueltas, que son 19 vueltas, y el tiempo, que son 5 minutos. 19 dividido 5 son 3.8, y a esto le llamaremos vueltas por minuto, o sea que la velocidad angular también la podemos dar en vueltas por minuto, pero en este caso nos piden radianes por segundo, o sea, el ángulo girado y el tiempo empleado. Vamos a trabajar una conversión. Sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Cancelamos minutos con minutos y nos queda en segundos. Y sabemos que una vuelta equivale a 2 pi radianes. Cancelamos vueltas con vueltas y nos queda en radianes. Por lo tanto, multiplicamos 3.8 por 1 y por 2 pi, que serían 23.88. Y 1 por 60, 60. 23.88 dividido 60 aproximadamente nos da 0.4 y nos queda en radianes por segundo. Tenemos la unidad que nos solicita. Ahora calculamos la velocidad lineal. Entonces dice, para determinar la velocidad lineal tenemos esta ecuación, velocidad angular por el radio. Sustituyamos entonces valores, la velocidad angular es de 0.4 y el radio, que es de 48 metros. Entonces tenemos 0.4 por 48, que son 19.2, y nos queda en metros por segundo. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad angular es de 0.4 radianes por segundo y la velocidad lineal es de 19.2 metros por segundo. Pasemos ahora al siguiente ejemplo. Dice, la rueda moscovita de un parque de atracciones gira uniformemente a razón de 2.5 vueltas por minuto. Calcular el número de vueltas que da en 5 minutos. Muy bien. Entonces tenemos nuevamente un movimiento circular y en este caso ya nos están dando la cantidad de vueltas que da por minuto. Entonces, datos tenemos velocidad angular 2.5 vueltas por minuto, el tiempo que son 5 minutos. Debemos de calcular cuántas vueltas da. Muy bien. Entonces, nuevamente el listado de ecuaciones, y si se recuerdan, en el documento habla de una ecuación MCU, o sea, la ecuación del movimiento circular. Entonces, tenemos estas dos. Como queremos el número de vueltas, vamos a utilizar velocidad angular por tiempo. Entonces, aplicamos la ecuación del MCU. Específicamente, estas dos podemos utilizar. Entonces dice, velocidad angular por tiempo, 2.5 vueltas por minuto por 5 minutos. Recordemos de revisar la unidad de medida, minutos y minutos, entonces las unidades son correspondientes, por lo que podemos trabajar. 2.5 por 5 son 12.5. Minutos cancelamos con minutos y nos queda en vueltas, lo que quiere decir que da 12.5 vueltas en 5 minutos o 12 vueltas y media durante 5 minutos. Recuérdese que por cualquier situación puede comunicarse conmigo al correo electrónico o al número telefónico que va escrito en su hoja y con mucho gusto pues estaré en contacto con usted para resolverle su duda. Gracias.